Mundo por Internet. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos una vez más a su programa Sanamente. Recordando un poco lo que vimos la semana pasada, estuvimos conversando con la doctora Ana Cristina Rodríguez y nos conversaba un poco sobre enfermedades crónicas, la adherencia al tratamiento y todo lo que conlleva el poder tener una enfermedad crónica, pero seguir teniendo un estilo de vida saludable, y eso nos va a ayudar a vivir mucho mejor. Y el día de hoy realmente estoy muy feliz de poder compartirles que vamos a estar hablando de medicina familiar. Así que por favor, no se despeguen, que pronto comenzamos. Muy buenas noches nuevamente y muchísimas gracias por estar aquí. Realmente para nosotros es un gusto el poder compartir nuevamente una noche más con todos ustedes. Igual un saludo a todos los que nos están viendo en la retransmisión. Y bueno, como les dije, el día de hoy vamos a hablar de medicina familiar. Y para eso tenemos a nuestra invitada del día, la doctora Mayra Vergara. Hola doctora, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Bueno, a ver, cuéntenos un poco sobre usted para conocerla. Bueno, primero que todo, soy especialista en medicina familiar, soy egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y egresada del programa de la residencia de medicina familiar de la Caja del Seguro Social. Adicionalmente, formo parte de la Asociación Panameña de Medicina Familiar y el movimiento Huayna Kai, que es un movimiento formado por médicos familiares jóvenes que buscamos es llegar a la comunidad. Además, pues, me considero una persona empática, soñadora, luchadora, fiel creyente, que con el esfuerzo y el sacrificio y la mano de Dios y de la intercesión de la Virgen María, todo lo podemos lograr. Wow, esa intro me encantó, doctora, de verdad que sí. Y siempre una de las cosas que yo les digo aquí a los hermanos, porque aquí estamos en comunidad, es también que el Espíritu siempre nos guía. Entonces, importantísimo, como siempre, encomendarnos al Espíritu para que esta noche sea de provecho para todos. Recordándoles que tenemos nuestro correo electrónico para todas esas consultas que ustedes tengan. Porque recuerden que tal vez como estamos hablando de temas de salud, siempre da un poquito más de pena escribirlos en YouTube. Pero por eso mismo tenemos este correo para que ustedes lo puedan escribir a través de este espacio y nosotros le haremos llegar entonces todos sus comentarios, sus preguntas a los especialistas que nos acompañan. Así que bueno, me encantó eso de que pertenece a muchos grupos y que lo que buscan estos especialistas jóvenes es llegar a la comunidad. Vamos a ir hablando sobre eso durante toda la noche porque bueno, realmente es súper importante que podamos conocer. Pero antes de todo eso, ¿qué es la medicina familiar? Bueno, la medicina familiar es una especialidad médica sumamente hermosa. Primero que todo, permite brindar una atención integral, humana, dirigida hacia las personas y sus familiares, siempre viendo los distintos factores que están alrededor de esa persona, lo económico, lo laboral, lo social, ¿no? Entonces, básicamente nos basamos mucho en la definición de salud. Salud se conoce como un completo bienestar físico, psicológico, social y más allá de la ausencia de enfermedad. Entonces, el médico familiar no trata una enfermedad, trata una persona. Es decir, que a mi consulta, o la consulta de cualquier médico familiar, no llega solamente un hipertenso o un diabético, sino una persona que tiene situaciones en la casa, en el trabajo y una condición, buscando ayuda. Entonces, ese es el enfoque principal de la medicina familiar, una atención integral completa. Wow, yo creo que si yo no soy psicóloga, me encantaría ser médico familiar, porque de verdad que me parece súper bonito lo que nos acaba de decir.
porque creo que una de las cosas que hemos perdido es esta humanización de la medicina. Y era también algo que compartíamos la semana pasada, que a veces se pierde un poco esa empatía con el paciente. Y la verdad es que independientemente de que sea social o no, cuando uno va a ver si uno tiene una enfermedad, es como, eso es una cosa que da mucho miedo, esa pérdida de la salud y todo lo demás. Entonces sí es importante que nosotros podamos tener ahora estos especialistas que se dedican no solamente al bienestar físico, sino que sea una cuestión integral. ¿Cómo llega este tipo de medicina o este enfoque de medicina a Panamá? Bueno, primero que todo, de los años más o menos 1960, surgió una disconformidad a partir de la misma población en que sentía que la atención médica era muy deshumanizada y quizás fragmentada. De ahí surge como una necesidad de humanizar la atención y también integrar la atención hacia la persona. Entonces son alrededor de los años 1976 que dos médicos excelentes, el doctor Thomas Owens y el doctor Eduardo Crocamo, que en paz descansen, traen esa visión hacia Panamá y la conocen porque de hecho en Latinoamérica ya venía esta corriente de la medicina familiar, tanto en México como Bolivia. Entonces así es que llega la medicina familiar a Panamá, en los años 1976, gracias a esto. Y eran médicos generales con la visión de saber que la medicina estaba más allá que un simple diagnóstico, más que una enfermedad, o sea, todo el complemento de la persona, su entorno y su familia. Y miren qué interesante, porque por ejemplo yo no sabía que hace tanto tiempo existía, pensé que era una corriente nueva o una manera de trabajar nueva, pero hablando de hace muchísimo tiempo, y yo creo que es algo que me parece bastante interesante que sean, tal vez, ustedes son pocos, son muchos. ¿Cómo es como el gremio? No sé cómo... Actualmente vemos alrededor de 110 médicos familiares. Estamos tanto en el sector público como en el sector privado. Estamos tanto en la Caja del Seguro Social como en el Ministerio de Salud. En distintas provincias. Estamos en la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Chiriquí. Próximamente también vamos a estar en Darién. Somos pocos ahorita mismo, pero precisamente se necesita ese fuerte en la salud de Panamá. Y yo creo que ahora una de las cosas, ya entrando un poquito en la parte un poquito más espiritual, yo creo que estos médicos están muy movidos por el espíritu, ¿no? Porque realmente es una atención, como lo dije y como usted lo acaba de mencionar, es algo muy humanizado y que busca que nosotros podamos sentirnos bien desde diferentes aspectos. Sé que tal vez lo hemos dicho, pero para hacer la pregunta, ¿qué función tiene entonces un médico familiar por ejemplo, mi familia? Que yo, por ejemplo, busco yo la atención, la buscan mis papás, la busca mi hermano. ¿Cómo sería eso para llegar al médico familiar? Bueno, realmente a nivel institucional o público, el proceso es una referencia por medicina general. Ya a nivel privado, ya es directo, ¿no? Pero ¿cuál es la función del médico familiar? Es ese acompañamiento en los distintos ciclos de la vida. Lo ideal es que un paciente llegue a la consulta sano, para prevenir, para evaluar todos los factores de riesgo, porque hoy en día el paciente nos llega ya con una enfermedad avanzada, como la diabetes, la presión alta, el colesterol, y ya es un tratamiento totalmente distinto. Entonces, esa es una de las principales funciones de medicina familiar: prevenir, promocionar una salud, educar a las personas y a su familia. Porque, por ponerte un ejemplo, un paciente que necesita pues comer más sano, si en la casa comen casi todo mal, se le va a costar al paciente. Por supuesto. Entonces es principalmente ese abordaje holístico, integral. También dentro de las otras funciones del médico familiar, pues la consejería, el tamizaje y prevención, detección de pruebas para el cáncer, para prevenirlo o detectarlo de forma temprana. Adicional, también realizamos algunos procedimientos ambulatorios, ya sea cauterización de acrocordones, infiltración para personas que tienen desgastes en las rodillas, dolores musculares, pues también, si está indicado, pues las infiltraciones. O sea que somos tenemos un amplio campo de acción. Y qué interesante, porque realmente, a pesar de que tienen un amplio campo, al mismo tiempo son como muy específicos. Es una cuestión, me parece a mí, pues que claro,
Cuando hablamos de familia, sabemos que hablamos de muchas cosas, todos son diferentes, pero importante trabajar de manera integral o global, porque de esa manera también esas enfermedades crónicas pueden tener pues un mejor tratamiento. ¿Qué para usted, cómo podríamos definir una enfermedad crónica? Bueno, una enfermedad crónica son las llamadas enfermedades no transmisibles, que son aquellas que no son causadas por una infección. O sea, y que tienen un impacto en la salud a largo plazo. Hoy en día, la principal causa de muertes a nivel mundial son las enfermedades crónicas no transmisibles. En Panamá, en los años 60, las principales causas eran las infecciones. Pero hoy en día, lo que es la diabetes, los infartos, los derrames, es lo que se está llevando a las personas la mayor causa de mortalidad. Entonces, por eso es que hoy en día el enfoque es en prevenir, porque el gasto en salud es mayor. Si uno previene, menos casos de hospitalización y menos gasto de salud. Entonces podríamos hablar de una atención primaria. La verdad es que la cultura en nuestro país, yo creo que ya cuando uno está allá que uno no puede más, entonces uno llega. Pero hablando de una atención primaria, ¿cómo sería como ese paciente ideal? ¿Cuáles serían las condiciones en las que llega un paciente ideal a la consulta? Realmente el paciente ideal es aquel que se hace un chequeo de salud para saber cómo está, de acuerdo a la edad y las distintas características, porque generalmente los pacientes, las personas piensan que el chequeo general es voy a hacerme una batería de laboratorios y ya. Pero ¿qué hay detrás de esos laboratorios? ¿Qué está pasando en la casa del paciente? ¿Cómo es sus relaciones sociales? ¿Cómo está en el trabajo? ¿Cómo está el sueño? Entonces todo eso también es como lo ideal, el momento en los distintos ciclos de vida. Entonces, al ser medicina familiar viene un acompañamiento. Y vemos desde el más pequeño hasta el adulto mayor. Claro, sabemos que tenemos que trabajar multidisciplinariamente con pediatras, ginecobstetras, porque al ser el médico de cabecera, puedes tener una embarazada. Tienes que saber cómo son los controles, enviárselo y referirla. Pero lo que se busca es que haya como un mismo camino. Claro. Porque ¿qué pasa a veces? Te ve un médico, va con un subespecialista y ya. Se perdió el seguimiento. Así es. Entonces, la continuidad ayuda inclusive a diagnosticar tempranamente, porque ya conoces al paciente de muchos años, sabes cómo se desenvuelve ese paciente y puedes captar signos tempranos de alguna enfermedad que tenga una gran mortalidad, por ejemplo. Yo voy a hacer un comentario que tal vez no es tan serio, pero yo recuerdo que yo veía con mi mamá una serie que se llamaba La Doctora Queen. Y yo no sé si alguno de ustedes que está viendo el programa en algún momento la veía, pero en los tiempos de antes, cuando estaban los vaqueros y todas esas cosas, los médicos de alguna u otra manera eran los que veían a toda la familia y sabían todo lo que le pasaba a todo el mundo. Y a mí me encantaba, yo creo que eso es fabuloso. ¿Y por qué? Porque pasa eso que nosotros vemos ahora. Uno se puede atender con los mejores especialistas de Panamá o del mundo, pero si todos van individuales o todos están separados, todos te mandan medicamentos diferentes o te mandan esto, te mandan lo otro. Y qué importante es que uno solo pueda pues ser como la base, ¿no? Entonces, como usted dice, que estar en contacto con todos los demás y todas las otras cosas que suceden, pero siempre centrándose en que el paciente, la persona, esté en su mejor condición. Y como la parte esta de la prevención, siempre la prevención es tan importante. A veces uno piensa que prevenir tal vez es como voy a hacer ejercicios, o otras personas pensarán que solamente es comer bien, pero una de las cosas que hemos estado repitiendo desde el programa número 1 es la higiene del sueño. ¿Cómo, y hablando de esto, cómo podríamos nosotros esperar tener una buena salud durmiendo? Pero ¿cada cuánto? ¿Con cuántas horas nosotros deberíamos dormir? ¿Cuál sería lo recomendado? De 6 a 7 horas. Es lo recomendado para los adultos, ya los adolescentes hasta 9 horas, dependiendo, ¿no? Pero es que el sueño es muy importante. Dentro del periodo que uno está durmiendo ocurren muchas reacciones en el cuerpo fisiológico, inclusive te ayuda a la concentración del día siguiente. Te ayuda a poder memorizar lo que estás estudiando. O sea, es muy importante más que todo en los adolescentes, y vemos que en los adolescentes hay muchos temas de trastornos del sueño, ¿no? Entonces, de hecho, el insomnio es una de las principales causas de motivos de consultas que yo tengo en medicina familiar. Qué interesante. Y lo importante, y quizás pues, el hecho es que el insomnio es un síntoma.
El insomnio no es que no puedo dormir, deme pastilla, hay que buscar la causa de ese insomnio. Así es. Entonces, por ejemplo, así son el abordaje que damos en medicina familiar. El paciente nos llega con un síntoma. Nosotros buscamos cuál puede ser la posible causa. Y realmente a la final quedamos resolviendo hasta el 80% de las consultas que nos llegan. O sea que además de médico también son como investigadores, van tomando como esa expertise en también esta parte de poder tener la información e ir buscando, porque cuando uno está buscando algo que no se ve o que la persona nada más te dice una cosita, igual que el psicólogo, no es trabajar con lo que no se ve, porque tal vez algún especialista que se abre, se fija y tal, pero ustedes a partir de la poca información que dé la persona, entonces ustedes van buscando todo lo demás. Y esto del sueño es súper importante, me encantaría que nos puedan decir ustedes cuántas horas ustedes duermen cada noche, porque una de las cosas que también me ha tocado escuchar mucho es que no estamos durmiendo lo suficiente. Yo, en lo personal, yo creo que yo necesito como de 8 a 9 como un adolescente, pero de todas maneras es muy difícil porque uno dice, uno quiere dormir, pero en realidad en muchas ocasiones, y lo comentaba yo el día de hoy, a veces las personas toman o tomamos más de las tareas que deberíamos al día. Y yo creo que también el poder tener un límite en las cosas que nosotros hacemos es súper importante, no solo para nuestra salud mental, sino también para nuestra salud física, porque de ahí podemos prevenir muchísimas cosas. Bueno, hermanos, nos vamos a este primer corte, súper cortito, porque está súper interesante, así que volvemos muy pronto. El Santuario Nacional del Corazón de María te invita a que te unas a la Gran Vigilia Mariana, donde estaremos orando por la paz del mundo y por la paz de Panamá. Iniciando el viernes 16 de junio, fiesta del Corazón de Jesús a las 5:30 de la tarde, y nos quedaremos en vigilia hasta las 5:30 de la mañana del sábado 17 de junio, fiesta del Corazón de María. Este es el momento de unirnos en oración por la paz del mundo y por Panamá. Arraigados en Jesús. Estamos felices porque ya se acerca el viernes y vamos a poder compartir con todos ustedes aquí en Una Ventana a la Cultura el Día del Padre, porque justamente el domingo lo estaremos celebrando en vivo con todos. Además, vamos a estar hablando del paternalismo, paternidad y algún otro detalle histórico que es importante saber. Siempre podemos aprender algo nuevo. Y en cuanto a nuestro invitado del día, ¿ya lo vieron? Paul Larrinaga estará compartiendo con nosotros y con todos ustedes Una Ventana a la Cultura, viernes 12:15 mediodía, en vivo, Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet. De todos mis quebrantos. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet. Saludos, hermanos, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero recordarles en este momento que tienen el correo electrónico para que puedan hacer todas esas preguntas y no se queden con nada, pregunten todo lo que quieran. Estamos con la doctora Mayra Vergara y estamos hablando sobre medicina familiar. Ahorita estábamos conversando un poco sobre estos estilos de vida saludables que debemos tener igual y que es importante para nuestro desarrollo en general, ¿no? Y una de las cosas con las que terminé es que a veces nosotros tomamos más cosas de las que podemos y por eso dejamos de dormir, dejamos de comer bien, dejamos de hacer todas estas cosas, y me gustaría que nos pueda dar como algunas recomendaciones. Y ojo, hermanos, que yo creo que es importante esto. Vamos a tener a la doctora Mayra en otros programas para que sigamos hablando de todas estas cosas, porque cada uno de estos temas es relevante, es importante, y yo sé que podemos compartir, reaprender y aprender muchísimas cosas. Entonces, ¿qué cosas podría decirnos usted de, bueno, algunos tips tal vez de tener estilos de vida saludable? ¿Qué cosas podrían ser? Sí.
Bueno, primero que todo, un estilo de vida es la forma como interaccionamos con nuestro medio. Las relaciones sociales, el trabajo, cómo gestionamos el estrés, adicional de eso, también cómo comemos, si nos movemos o no. Porque muchas veces cuando hablamos de estilo de vida saludable, lo primero que pensamos es que solo es dieta y ejercicio. Y realmente un estilo de vida saludable es mucho más. Es nuestras interacciones, cómo manejamos el estrés, cuántas horas dormimos. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día, cómo está la sociedad, cómo está el trabajo, estamos en múltiples trabajos, estamos estudiando, no nos organizamos. El no organizarnos nos hace que no durmamos bien, no gestionamos bien el estrés, comamos mal. Básicamente vamos a agarrar lo primero que tengamos en el camino, llegando a casa, sea comida rápida, y eso es lo que nos está inflamando. Y esto a la final está siendo la génesis, la raíz de las enfermedades crónicas. O sea, la diabetes, la presión alta, el colesterol, algo más allá de ser algo genético, como muchas veces se habla, realmente tiene la génesis en cómo vivimos. Entonces, parte del abordaje de medicina familiar es enseñar a nuestros pacientes cómo vivir mejor. Porque estos son puros hábitos. Y eso es lo que lo hace un poco difícil, porque cuando te llega un paciente que es hipertenso, que le gusta la comida con la sal, abundante sal, salsas, la comida frita excesiva de los restaurantes, la verdad es que cuando uno le dice, debes disminuir, no puedo. Pero también es la forma en cómo se le traduce al paciente, porque a la final hay que utilizar metas realistas. Por supuesto. Así mismo es como el ejercicio. O sea, tengo un paciente, tiene que moverse más. Es mentira que de un día a otro él va a caminarse todo un Parque Omar. Uno empieza con metas realistas, porque con tan solo que un paciente se mueva más, haga pausas activas, realmente la mortalidad de la enfermedad, y más que todo las enfermedades crónicas como la diabetes, disminuye. Solo moviéndose un poquito más. Y es que todo es un tema del metabolismo. O sea, todo es una interacción en el medio. Ok, qué importante esto de tal vez no, y eso es importante, ojo, y yo creo que bueno, es una de las cualidades del médico familiar, ¿no? Que uno sabe que uno tiene que mejorar, pero es que si estuviste 40 años viviendo de una misma manera, es imposible que en una semana uno quiera cambiar. Y algo que pasa siempre con este tipo de momentos es que entonces, como en una semana o en un mes, no bajé lo que el doctor quería o no cumplí las metas de caminar o correr o trotar tanto tiempo, lo dejamos de hacer. Porque entonces es como que ya no lo voy a poder hacer. O te desanimas. Ajá. Eso es la importancia de las metas realistas. Y de que, por ejemplo, más allá de un peso que te dice que eres obeso, ¿qué hay detrás de esa obesidad? ¿Qué? Porque muchas veces nos obsesionamos con un peso. Ah, no bajo de peso, estás haciendo cambios, estás tomando más agua, estás comiendo bien. La ropa te queda más ancha, pero el peso no cambia. Pero es que uno tiene que evaluar otras cosas, es algo más allá de un peso, porque también hay personas que tienen un peso elevado, pero es puro músculo, como los fisiculturistas que hacen ejercicio. Entonces todo eso también hay que contemplarlo. Muchas veces a mis pacientes yo les digo, es que yo no soy chismosa, no es que yo quiera saber dónde usted vive o qué hace, pero es que necesito saberlo para poder brindarte una atención individualizada. Claro, eso es importante. No es lo mismo tratar. O sea, las diabetes cambian de acuerdo a la persona. Por supuesto. Y era lo que estábamos hablando en el cambio, que bueno, existen dos tipos, que una es la que el cuerpo no produce insulina y la otra que a causa del estilo de vida, pues se ha hecho como, ¿cómo se diría? Sí, lo que pasa es que existe la diabetes tipo 1, que es básicamente que el cuerpo no produce la insulina, y la diabetes tipo 2, que es la disminución de que el cuerpo reconozca la insulina que tiene en el cuerpo. Entonces, al no reconocer la insulina, el azúcar no entra a las células y se elevan los niveles. Entonces, hoy en día la génesis de la diabetes tipo 2 es en el estilo de vida. Sí, sabemos del componente genético, pero realmente es responsable solo del 30% de la manifestación de esta enfermedad.
Y a veces queremos culpar a la familia por una cuestión que a veces es el estilo de vida y que con un médico familiar podríamos muy bien trabajar porque no solo me va a ver a mí y la hipertensión, el colesterol o lo que sea, sino que ve mi ambiente y eso ayudará también y además a prevenir tal vez a generaciones nuevas generaciones. Correcto, porque vamos identificando los distintos factores de riesgo que hay. Factores de riesgo son aquellas cosas que nos llevan a la posibilidad de manifestar una enfermedad. Entonces, como los patrones de alimentación de la casa, a veces atiendo pacientes adolescentes que su patrón alimenticio no es el adecuado. Entonces, uno trabajando desde temprano el tipo de alimentación junto con los padres y la familia es más beneficioso. Por supuesto. Nos ha llegado una pregunta a nuestro correo electrónico y nos dice si la diabetes se puede revertir. De hecho, sí, ya ahorita mismo se habla de la remisión de la diabetes, que es más que todo, por lo menos 3 meses que los valores no se alteren y a punta de estilo de vida saludable, ¿no? Hay pacientes y hay casos en los cuales el paciente inicia con el tratamiento porque está indicado, pero cuando empieza con el estilo de vida saludable, él mismo va dejando, o sea, el mismo cuerpo deja de necesitarlo los medicamentos, pero estos son casos muy individualizados. Claro. Sí, porque tampoco es que a la doctora dijo que entonces voy a solo a dejar de tomar los medicamentos y me voy a dedicar solo al estilo de vida. Bueno, eso se evalúa en la consulta. Pero sí, ¿por qué? Porque a la final la diabetes de esa persona, la raíz fue cómo vivía, cómo hacía el día a día. Pero sí hay otros casos en donde la diabetes sí se desarrolla, ¿no? Claro, claro. Y bueno, definitivamente que también tiene que ver con eso y aquí entra bastante el tema mental, ¿no? De cómo nosotros llevamos estas enfermedades, cómo llevamos estos tratamientos, estos procesos, que también era lo que hablábamos un poco la semana pasada de la adherencia al tratamiento, que tiene que ser fundamental. A veces yo sé que preferimos en algunos casos tomarse un tecito y una cosa para bajar los niveles, pero en muchas otras ocasiones necesitamos nuestros medicamentos, en la mayoría de los casos, porque si no creo que no nos los enviarían. Así que importante hacer todas esas cosas. Otra de las cosas, doctora, que estábamos hablando hace un momento, era, y detrás de las cámaras, era que ustedes como médicos familiares también toman el tiempo para enseñar, hablando de la diabetes, por ejemplo, para enseñar a cómo uno se inyecta, qué es lo que uno tiene que hacer. Hábleme de eso, porque yo creo que una de las cosas más difíciles cuando uno llega a un médico es que te digan que tienes alguna situación y entonces es como que, bueno, aquí está la receta, vaya, busque, y en realidad uno está en su casa con todas las cosas mirando alrededor y esto cómo lo hago. Ustedes también ofrecen entonces ese acompañamiento al paciente desde las herramientas que ahora va a necesitar en su vida. Es correcto. Primero que todo, es importante explicarle al paciente qué es la condición que tiene, las complicaciones que puede tener si no es adherente y también comprender el contexto donde él vive. Y de hecho, en la diabetes, la educación de la enfermedad y del tratamiento es sumamente importante. Y también es parte de enseñarle al paciente a que no solamente es tomarse el medicamento, es cumplir con un estilo de vida saludable. Porque sí, científicamente se ha demostrado que el azúcar baja si uno camina más, si uno duerme mejor, si uno gestiona mejor el estrés. Entonces, eso es muy importante, la educación. Entonces, en los casos de los pacientes con insulina, en donde se le inicia la insulinoterapia, es importante conocer sus miedos, a qué le tienen miedo, observar las técnicas y explicarle cómo se coloca la insulina. Porque es como usted dice, o sea, llegan a la casa y no saben ni cómo se agarra la insulina. Y ver inclusive si el paciente ve bien. Porque algunos pacientes con una diabetes avanzada ya tienen problemas con la vista y probablemente si yo no lo pregunto, porque a veces no lo dicen, si yo no lo pregunto, se inyectan las dosis malas mal tituladas de la insulina y me llega con una diabetes descontrolada. Entonces, también parte de un descontrol de un paciente hay que ver qué hay detrás. No es solamente, lo voy a regañar porque este paciente estoy cansado. No. O sea, si el paciente viene a uno es porque tiene una necesidad. Claro. Entonces, es parte también de nuestro abordaje, la educación, la consejería. Esto es muy importante. Ese acompañamiento que hace humano este tratamiento, porque al final, como yo lo digo, a veces te dan todas las cuestiones que tienes que comprar, que no tienes que comprar, y vaya para adelante.
Pero entonces ese acompañamiento y eso que yo creo que hasta con mis perritos me pasa. Y yo le pregunto a la doctora, ¿y ahora cómo? Y la parto a la mitad. Y así es no sé qué. Imagínense entonces nosotros. Y otra cosa que también usted comentaba hace un momento era el tema de que ustedes pues no es que quieren preguntar por querer saber dónde viven y todo lo demás, sino que es importante que nosotros podamos brindarles toda la información a los médicos, porque ellos están allí para darnos ese apoyo, ese acompañamiento, esa ayuda. Y a veces nosotros pensamos de que no, si ella no es oftalmóloga, ¿para qué le voy a decir que yo no veo? Pero eso también tiene muchísimo que ver con todo lo que esté sucediendo, porque todas las enfermedades crónicas siempre se van manifestando en diferentes síntomas y todas estas cosas, ¿no? Así que importantísimo. Hermanos, nos vamos en este momento a un cambio y pronto volvemos con la parte final del programa. Campaña Arquidiocesana te invita a participar de la gran rifa solidaria, a realizarse el domingo 20 de agosto. Con tu aporte de 10 balboas podrás ganarte: primer premio, el Toyota Prius utilizado por el Papa Francisco durante la JMJ Panamá 2019. Segundo premio, 500 balboas mensuales en supermercado por un año. Tercer premio, 4.400 balboas en bonos para Línea Blanca. Conviértete en una mano amiga para los que más lo necesitan. Adquiere tus boletos en Campaña Arquidiocesana, Librería Católica, Librería San Pablo, Flor de Lis o en tu parroquia, apoyando así las obras sociales de la Iglesia. Aprobada por la Junta de Control de Juegos, resolución número MEF-RES-2022-3382 del 28 de diciembre 2022. El Santuario Nacional del Corazón de María te invita a que te unas a la Gran Vigilia Mariana, donde estaremos orando por la paz del mundo y por la paz de Panamá. Iniciando el viernes 16 de junio, fiesta del Corazón de Jesús a las 5:30 de la tarde, y nos quedaremos en vigilia hasta las 5:30 de la mañana del sábado 17 de junio, fiesta del Corazón de María. Este es el momento de unirnos en oración por la paz del mundo y por Panamá. Arraigados en Jesús. Estamos felices porque ya se acerca el viernes y vamos a poder compartir con todos ustedes aquí en Una Ventana a la Cultura el Día del Padre, porque justamente el domingo lo estaremos celebrando en vivo con todos. Además, vamos a estar hablando del paternalismo, paternidad y algún otro detalle histórico que es importante saber. Siempre podemos aprender algo nuevo. Y en cuanto a nuestro invitado del día, ¿ya lo vieron? Paul Larrinaga estará compartiendo con nosotros y con todos ustedes Una Ventana a la Cultura, viernes 12:15 mediodía, en vivo, Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet. De todos mis quebrantos. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet. Gracias, hermanos, por seguir con nosotros en este último bloque. Y la verdad es que el día de hoy hemos estado hablando de medicina familiar, pero sobre todo de la prevención, de lo importante que es que nosotros podamos prevenir e ir al doctor no cuando nos duele algo, sino anualmente. La semana pasada estábamos hablando un poco de que nos hagamos ese regalo en cada cumpleaños, que uno se haga como esta batería de todos estos exámenes, pero además no es solamente ir a que uno le saquen la sangre, como dice la doctora, uno también tiene que ir con el médico para que lo
vea. Porque no es lo mismo que yo me saque la sangre y vea las lineecitas para arriba y para abajo, a que un doctor pueda realmente revisar y también ver pues en el cuerpo, en mi contexto, en todas estas cosas, qué es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo, para yo poder vivir mejor, ¿no? Que para eso nos mandó el Señor, para vivir bien, no para estar por ahí sufriendo. Y para eso existen estos especialistas que de la mano de esa humanización también nos pueden dar un mejor tratamiento y un mejor acompañamiento. Doctora, ¿por qué? Bueno, ya sabemos por qué deberíamos ir a un especialista de medicina familiar. Podemos encontrarlos, me dijo, que tanto en el sector público como en el institucional y en el sector privado. ¿Usted atiende aquí, atiende en algún otro lugar? ¿Dónde usted atiende? Bueno, yo atiendo también aquí en Panamá, en la clínica Dr. Gubi. También atiendo en la zona de Azuero, más que todo en Herrera, Los Santos, en la clínica SEMLAB, en la Plaza Leonardo de Herrera, y también en clínica médico Los Santos en Las Tablas, y también en la Villa Los Santos en el Centro Médico La Villa. Bueno, esto es muy especial para mí porque la doctora vino desde provincias centrales para acompañarnos aquí esta noche, importantísimo pues siempre también para todos los hermanos que nos ven desde el interior del país, traer especialistas para que ustedes conozcan que tienen los especialistas cerca de ustedes. Ok, perfecto. ¿Cómo puedo entonces yo encontrar a mi médico familiar? Lo ideal es que tu médico familiar sea de tu comunidad, en la zona cerca de tu comunidad, porque a la final es la estrategia de atención primaria. La atención primaria lo que busca es que todos tengan un mayor grado de nivel de salud y bienestar, respondiendo a la necesidad de la gente en su entorno cotidiano. O sea, lo ideal es que tu médico familiar sea de tu comunidad, y lo otro es la afinidad que tienes con el médico, siempre buscando y sabiendo que el médico familiar te va a dar un abordaje personal, individualizado. Y algo muy interesante que usted mencionó fue el tema de los laboratorios, porque muchas veces van los laboratorios y uno cree que tengo problema de colesterol, la pastilla. Resulta que no. El colesterol es más allá de unos laboratorios, hay que evaluar todo el riesgo cardiovascular. Entonces siento que la mejor forma de escoger tu médico familiar es con quien mejor te sientas más cómodo. Okay. Es como una relación. Claro, no, por supuesto. Y es que es más, yo creo que es más íntimo que una relación de pareja, porque realmente conoce y sabe y ve y todo lo demás. Y además de esto, creo que también es importante mencionar que no porque digan que el médico es el mejor, va a ser el que más me funcione. Puede ser que sea algún médico que sea lo máximo, muy bueno, y no queremos decir que no, pero yo tengo que ir ajustándome al médico que se vaya pareciendo también a mí, porque hasta en eso puedo hablar un poco de las personalidades, del encuadre, de estar contándole mis cosas, porque entonces voy donde alguien que puede ser el mejor, entre comillas, pero entonces no me siento cómoda contándole nada y siento que me trata grosero. A mí en lo personal sí me ha pasado eso, que me dicen, no, ve con alguien que es muy bueno, pero tal vez no va con mi personalidad. Y realmente el mejor doctor, hermanos, es el que nos hace bien a nosotros. Yo creo que eso de que es el mejor doctor porque tiene muchas citas no va por ahí, sino esa persona que realmente se va a preocupar y que yo sienta que se va a preocupar. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero si yo siento que el doctor se preocupa por mí y que está pendiente, yo lo voy a amar, y no importa si yo tengo que ir hasta, no sé hasta dónde, pero yo realmente lo voy a hacer porque es la humanización, es el sentirme bien, porque también parte de este tratamiento de las enfermedades o de hacer esta prevención también tiene mucho que ver con la salud mental, y la doctora lo ha mencionado en varias cosas, y por esto mismo se llama Sanamente, porque no solamente queremos hablar de psicología, sino de la salud integral y cómo esto me beneficia a mí en sentirme mejor, en estar mejor, pero sobre todo en vivir mejor. Doctora, recomendaciones finales o con qué mensaje nos quiere dejar. Vamos a construir hábitos saludables. Yo creo que esto es lo más importante. Trabajar en nuestro día a día, revisar quiénes somos, cómo estamos, cómo está nuestra salud. Comenzar a tomar más agua, comenzar a dormir mejor, gestionar el estrés, caminar. Y no, como le expliqué, caminar de 5 kilómetros o correrse una milla, no.
lo que se pueda, a moverse más. Y adicional a lo que uno está acostumbrado, porque muchas veces dicen, no, que yo camino de aquí a la parada, hacer mi ejercicio. No, hay que hacer un poquito más. Y pues hacer sus chequeos médicos general para empezar a prevenir. Creo que eso es uno de los mensajes principales para lograr un estilo de vida saludable. Y quería terminar con esto, pero ahora que mencionó lo de la parada, he escuchado mucho este tema a veces, bueno, escuché una vez un tema, no lo he investigado, por eso le quiero preguntar. Dicen que cuando ya el cuerpo se acostumbra a caminar una cierta distancia, ya eso no representa ningún ejercicio. ¿Cómo así? Díganos, ¿nos puede explicar como brevemente qué es lo que pasa con el cuerpo que eso no me funciona y... Lo que pasa es que ya el cuerpo se acostumbró a este ejercicio o este gasto energético. Okay. Entonces ya, por eso es que caminas siempre a la parada y sigues teniendo el mismo peso, el tema de la obesidad, el tema de la presión. Y a la final el ejercicio resulta ser beneficioso, ¿no? Porque no solamente te va a ayudar con los temas de las enfermedades crónicas, sino te va a ayudar con el estrés, que también puede estar alterando un poco tu presión. Entonces a la final es un ciclo el cual el hacer ejercicio un poquito más te va a ayudar a liberar más neurotransmisores que te ayuden a sentirte mejor. Podríamos entonces también decir que al no estar consciente de qué es el ejercicio, o sea, hablando de la mente, si no estoy consciente de que ese es mi ejercicio, tal vez no lo hago de manera activa. Podría ir por ahí. Y también hay que ver qué uno está pensando cuando uno va caminando hacia la parada. Eso es lo que Porque pensé. si el pensamiento es algo que te libera cortisol, que es la hormona del estrés, es la hormona que en el estrés uno se le sube la presión y pasan muchas otras cosas en el cuerpo, a la final no estás haciendo ejercicio. Por eso que cuando se recomienda que cuando uno hace actividad física, uno solo se dedica a la actividad física. Exacto. Y yo creo que podríamos tener un programa ahora que lo menciona hablando solo del cortisol, porque hay muchas cosas que a veces uno piensa que pueden ser hipertensión, diabetes, todas estas cosas, y puede ser que es el cortisol, que lo tengo elevado, y bueno, creo que una cosa lleva a la otra. No, de verdad, tenemos muchísimo para seguir hablando. Nos ha llegado una pregunta, dice que ¿cómo se eleva el cortisol? Bueno, eso tiene una explicación científica bastante amplia, pero resulta que el cortisol es una hormona que está en nuestro cuerpo, y esta hormona interacciona con todas las células que tenemos, desde cerebrales, del corazón, los vasos sanguíneos. Entonces, ante una respuesta de estrés, el cuerpo lo libera, es para mantenerte en esa alerta. Entonces, a la final, si estamos estresados constantemente, se va a elevar el cortisol, y el cortisol va a causar enfermedades como es el síndrome metabólico, que está asociado con los triglicéridos altos, está asociado con la presión alta, con las diabetes. Y muchísimas cosas más, porque Sí. hay otros síndromes que también salen Correcto. del cortisol. Bueno, no sé si nos quería comentar algo. No, sí, ya. Es que sí, lo que pasa es que da para muchísimo más. Cada vez van saliendo, y bueno, así es la salud, ¿no? De una cosa va saliendo la otra, y ese trabajo difícil es el que le toca a la doctora con los pacientes, porque tal vez la persona llega con un síntoma, pero ese síntoma puede ser múltiples cosas, ¿no? Entonces es ir investigando, buscando, viendo, pensando, así que créame que la doctora no solo cuando está ahí está trabajando con usted, sino que cuando usted se va también sigue pensando, sigue buscando y sigue haciendo todas esas cosas. Doctora, de verdad un gusto para nosotros tenerla esta noche. Es realmente importante todos los aportes que nos ha dado en este momento, y yo espero tener más preguntas para usted, y se las mandaremos para que en la próxima nos puedan estar acompañando. Hemos pensado ya temas de diabetes, de cortisol, de hipertensión, cardiovasculares, en fin, un montón. Entonces, importante que también nos puedan decir a través del correo qué cosas les interesa más, y también de esa manera que la doctora pueda ir contestando a todas nuestras dudas. Así que, perfecto. Nos vemos entonces en una próxima edición. Espero que nos pueda acompañar. Claro que sí. Y entonces vamos igual a dejar, a través del programa, estuvimos viendo las redes sociales de la doctora para que ustedes la puedan contactar, igual el número de teléfono, y de esa manera pues pueden estar en contacto. Así que muchísimas gracias y feliz noche a todos.
Campaña Arquidiocesana te invita a participar de la gran rifa solidaria, a realizarse el domingo 20 de agosto. Con tu aporte de 10 balboas podrás ganarte. Primer premio, el Toyota Prius utilizado por el Papa Francisco durante la JMJ Panamá 2019.